¿Qué tal? Muchas gracias, Gabriel. ¿Qué tal? Muy gracias a todos por acompañarnos en Todo de Derecho. Nos encontramos muy contentos de tener hoy la Tal? tema Muchas gracias, Gabriel. ¿Qué tal? Muy bien gracias a todos importante por acompañarnos en todo. Estamos muy contentos. en este tema bien importante en materia de solución de controversias. Me refiero, por supuesto, a la mediación. Voy a dar una introducción del tema antes de que presentemos a nuestro invitado y experto. Es uno de los medios alternativos de solución de controversias. Es una opción para evitar juzgados cuando tenemos un conflicto, pues nos ayudan a llegar a un acuerdo entre las partes, pacífica y benéfica para ambas. En México, el pasado 26 de enero se publicó la Ley General de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias, en la que se establecen los generales y distribución de competencias. Estos mecanismos son aplicables por conducto de facilitadoras en el ámbito público o privado, así como personas abogadas colaborativas certificadas por autoridades competentes. Estos mecanismos son, como su nombre lo dice, alternativa para solucionar conflictos y ahorrarnos un juicio, entre ellos la mediación. Dicho esto, es momento de presentar a nuestro experto. Antes agradecerle por estar hoy con nosotros desde Colombia y compartir conocimiento y experiencia de mediación como mecanismo alternativo de controversias. Muchas gracias. Proceder a leer su semblanza curricular. Pablo Arteta Manrique, javeriano de 1982, cuenta con maestría en Desarrollo Social Uninorte por la Universidad de París, posgrado en Mediación y Negociación de la Universidad de Castilla España, es árbitro de la Cámara de Comercio de Barranquilla y Santa Marta, mediador de mediación de Uninorte, docente de posgrado en mediación, miembro fundador de Americana de Derecho Colaborativo, conferencista internacional de mediación en Colombia e impulsador de la iniciativa Mediación en Colombia. Es todo un experto en este tema. Pablo, muchísimas gracias por acompañarnos. De Con acuerdo, mucho damos gusto. inicio con las preguntas. Con mucho gusto, Susana. Estoy muy contento de estar aquí con ustedes. Muchas gracias por la invitación. Al contrario, Pablo, entrar en materia, dinos qué es la mediación en términos generales y por qué es importante, beneficios y Bien, ventajas. muy bien, muchas gracias. Yo estoy muy apasionado con este tema a partir de mis estudios en la Universidad de Castilla-La Mancha en el año 2017. Pero mi pasión ha sido en crecimiento cada vez más. La mediación es exactamente un recurso para el entendimiento de las partes. Y la mediación consiste básicamente en que con la asistencia de un tercero calificado, las partes logran construir por sí mismas un acuerdo, aun cuando no solamente es el acuerdo lo que se busca, sino utilizar muchas herramientas, entre ellas la de la escucha activa, la del diálogo, todas las posibilidades que nos da la escuela transformativa de la mediación. La mediación entonces es un instrumento privilegiado para pacificar la sociedad, porque resolvemos proactivamente los conflictos que nos llevan a veces a escaladas del conflicto y a violencia, como en mi país, por ejemplo, que sufre mucho por la violencia y por el narcotráfico. Entonces, la mediación es un camino, es una ruta, es un método de resolución de conflictos. Nosotros no usamos en Colombia ya la palabra alternativa porque la consideramos primordial, fundamental, única, primordial, la que debería ser alternativa, debería ser la justicia ordinaria. Entonces, todo ese entendimiento nos lleva a una mediación al alcance de la mano, al alcance del ciudadano común, como herramienta para su crecimiento, para su responsabilidad, porque antes, cuando estábamos en el régimen de la ley 23 de 1991 en Colombia, que hablábamos de la conciliación, pues finalmente
estábamos muy al servicio de los abogados solamente y no de la interdisciplinariedad y de la flexibilidad que contiene esas características importantes de la mediación. Entonces yo creo que con eso he dado una idea general de lo que me motiva y de lo que siento por este instrumento y por esta herramienta privilegiada que es la mediación. Gracias, Susana. Fíjate qué importante que lo que nos acabas de decir, ¿no? La diferencia entre México y Colombia, aquí todavía hay medios alternativos de solución, allá ya dices que se tiene que Por tomar ley. por ley, es exactamente. Aquí al pasado 26 de enero, como lo dije en la introducción, Ley General de Medios Alternativos de Solución de Controversias, pero sí debería de ser ya como que la pauta, lo que deberíamos de utilizar para Fundamental. solucionar conflictos, ¿no? De manera pacífica, como se dice, y también porque nos ayudan un poco más rápidos que un juicio ordinario, ¿no? Entonces, esos son los que nos brinda este tipo de mecanismos como la mediación. Interesante, Pablo, fíjate lo que nos acabamos de dar cuenta de las diferencias entre un país y otro, ¿no? Muy Sí. bien. ¿Qué te motivó, Pablo, a crear la iniciativa Mediación en Colombia? Mediación en Colombia es el resultado de la pasión por esta materia, ¿cierto? Y también por, como lo señalaba Gabriel Juárez en la introducción, porque precisamente durante la pandemia nos vimos encerrados en nuestras casas y tuvimos que abrirnos al mundo. Entonces, mi apertura fue a través de ese canal de YouTube, que tengo 3.120 suscriptores, que aspiro a tener 100.000, pero estoy trabajando por ello, pero ya tengo alrededor de 530 videos de mediadores de todas partes del mundo. Entonces, con eso lo que pretendo es responder la pregunta que tú me hiciste precisamente, que los colombianos accedan al conocimiento de lo que es la mediación, cuáles son sus ventajas, cuáles sus beneficios. Y he logrado que al menos 300 mediadores de todas partes del mundo, muchos de México, de Argentina, de Chile, de Latinoamérica en general, pero también de España, de Rusia, de Ucrania, de África. Es decir, he tenido mucha resonancia a nivel internacional por mi deseo de que todos los mediadores de alguna forma tengan una voz, un canal donde puedan expresar sus conocimientos y su participación para con nosotros, los que estamos ávidos de conocimiento. Porque yo, como te digo, a partir de mis estudios es que me ha apasionado, pero hay gente que lleva en esto años, décadas. Y la diferencia importante, como te digo también con México, es que nosotros tenemos 33 años de tener conciliación. Adoptamos esa figura hace 33 años, que somos pioneros en el mundo, pero nos quedamos con la parte no tan grata de la judicialización o la preprocesalización de la medida del instrumento. Es decir, solo podrán ser conciliadores en derecho en Colombia abogados, cosa que no es en el tema de la mediación. La mediación rige la interdisciplinariedad. Entonces, creo que con eso vamos avanzando en el desarrollo de las diferentes preguntas que me vas a formular y te sigo pendiente. ¿Cómo no? Muchas gracias, Susana. Muy bien, muy interesante, importante, Pablo, porque yo creo que este tipo de o para la solución de controversias, pues nos llevan también a sumar a la cultura de paz que ahora necesitamos, ¿no? Y entonces es muy importante que se encuentre en todos los, como bien lo dices, ya estos mecanismos de solucionar las controversias como la conciliación, pues ya tiene bastantes años atrás, ¿no? Pero afortunadamente a veces las leyes pues tardan un poquito ¿no? Y depende pues de cada país. En ese sentido, ¿cuál es el estado actual entonces en Colombia, Pablo? Muy bien, muy buena pregunta. Por eso el movimiento de mediación en Colombia, porque lo que yo pretendo es que haya mediación privada
comercial, civil, ampliamente en Colombia como instrumento y no tanta conciliación, es decir, por lo que te señalaba de que se vuelve un poco rígida el instrumento. En cambio, con la filosofía de la mediación, la interdisciplinariedad, la flexibilidad, vamos mejorando mucho. Y eso es lo que yo pretendo, hermanar las dos figuras en Colombia. Y eso es lo que pretende mi movimiento de mediación en Colombia, que se hermanen las dos figuras, porque no podemos echar por la borda 33 años de conocimiento y de práctica que tienen los conciliadores en Colombia. Pero sí tenemos que traer psicólogos, trabajadores sociales, comunicadores, formados en profesiones afines con las humanidades, pero que sean debidamente capacitados en el área de la mediación. Entonces, lo que se busca es una figura mucho más flexible, filosóficamente más profunda, porque como te dije al comienzo, responsabiliza más a las partes con el acuerdo. En la conciliación, mientras tanto, las propuestas que hace el conciliador hace que se vuelva un poco rígido el procedimiento, porque, y además autoritario en cierto modo, porque el conciliador en Colombia, lo dice la misma Carta Constitucional, es un funcionario, cumple funciones administrativas, entre comillas, porque se dice que administra justicia, el conciliador en derecho. Entonces, eso está muy lejano de la práctica real del mediador. El mediador no administra justicia. El mediador es simplemente un facilitador, un puente de intercambio entre las partes del conocimiento y de las aptitudes para llegar a la profundidad del iceberg del conflicto, donde están las emociones, los sentimientos de la parte, lo que realmente quieren. Entonces, Susana, te agradezco mucho toda tu comprensión y atención permanente sobre mi discurso y estoy pendiente de tus nuevas preguntas. Muchas gracias, Susana. Fíjate qué importante esta diferencia que nos marcas entre la conciliación y la mediación en tu país. Incluso aquí hay otro tipo de medio alternativo de solución, también se encuentra el arbitraje, pero tienes mucha razón. Importante es la conciliación, no tanto administrar justicia, que llegue a un acuerdo que beneficie a ambas partes para poder pues convenir y no hacer estos largos procesos o juicios, ¿no? Entonces, esto es bien importante que nos mencionas y que nos señalas esta caracterización a diferencia de la mediación. No sé, por ejemplo, a qué materias se aplica o se puede aplicar esta mediación. En, Recientemente, hace un par de años, se estipuló por la Fiscalía General de la República, la Fiscalía de la Nación, eh, la posibilidad de hacer mediación en materia penal. Ya tenemos mediación penal en Colombia, hay mediación escolar, hay mediación comunitaria, pero tenemos todavía el comienzo de los centros de mediación, que nada más hay uno en la Cámara de Comercio de Bogotá, otro en la Universidad de Antioquia y otro en la Universidad del Norte, muy prestigiosa acá en la costa norte de mi país, porque yo estoy en Barranquilla, a la orden para cualquier cosa, acá en Barranquilla, que es la casa de la selección de Colombia y que es además una ciudad hermosa a la que quiero invitar a todos los televidentes. Entonces, avanzando los beneficios de la mediación con respecto a la conciliación, pues, ¿y qué materias estamos tratando? Pues cada día más se impulsa la mediación escolar porque hay que sembrar en los niños esa cultura de la paz y hay que hacerlo desde bien pequeños porque es cuando más asimilan este comportamiento de responsabilidad, como les decía, ante el conflicto. Porque antes el conflicto se dejaba en manos de los administradores de justicia y por eso tenemos esa cultura de la judicialización. Yo le digo a mis alumnos que es como si tuviéramos un chip malo en el cerebro que nos obliga a pensar en que la solución de los conflictos debe darla un juez o un árbitro. Por ejemplo, yo también soy árbitro de la Cámara de Comercio de Barranquilla y de Santa Marta.
pero no es así. O sea, la importancia real está en que podamos tener una mediación más al alcance del ciudadano. Eso es uno de los escritos que he promulgado cuando realmente el objetivo es acercar la mediación al ciudadano. Y por eso mi canal está brindado a eso, a que el ciudadano común tome interés sobre este método y se lo apersone, se apropie. Por eso hablo de que hay que adoptar y adaptar la mediación en Colombia. Y por eso, como te dije, los esfuerzos que he tenido con el apoyo de muchos eh, cercanos mediadores de todas partes del mundo, Susana. Te escucho. Fíjate qué interesante y yo concuerdo contigo. Has tocado puntos bien importantes. Uno, la educación, ¿no? La educación. Crear esta cultura o estos mensajes ya que no necesariamente son lo que nos van a llevar a lo correcto. Entonces, yo creo que desde niños hay que educar y cambiar esta forma, tratar de enseñarles cómo solucionar los conflictos y también la participación de experta, ¿no? De psicólogos, como tú bien lo señalas, porque no se trata o es algo fácil, sino tiene que ser por personas capacitadas, ¿no? Tener una buena solución y llegar a buen puerto en cada conflicto. Entonces, bien interesante este tema que tocas de la educación, que en las escuelas ya se tendría intentando, no solo en Colombia, en todos los países, precisamente otra vez para sumar más. Y también es bien importante mencionar pues el respeto de los derechos humanos, ¿no? Todo parte de ahí. Y este respeto o este tema de los derechos humanos es lograr esta cultura de paz. Entonces, qué bueno que sea a través, que se lleve a cabo a través de una forma intrínsecamente a través de una persona, ¿no? Entonces, es Bien, bien en interesante el tema de la eso mediación que escolar mencionas. quería, perdona que te interrumpa, en el tema de la Adelante. mediación escolar te quería contar que tengo una iniciativa en la que me acompañan varias colegas importantes de Latinoamérica, como son Victoria Moroni, eh, Sonia Mora de Chile, Victoria es de Argentina y María Estela Palumbo. Estamos constituyendo todo un programa con apoyo de la Asociación Madrileña de Mediadores, con Rocío Sampere, para tratar de formular una propuesta complementaria a un desarrollo que tuve en algún momento con la asistencia de mi secretaria, que hicimos una cartilla de mediación escolar que te la voy a hacer llegar para que la tengas y la difundas. Esa cartilla de mediación escolar, pues es muy visual, muy didáctica y pretende precisamente llegarle a esa más tierna infancia con un mensaje de la teoría del conflicto, lo básico, con las ventajas de la mediación y con la importancia que tiene el que los niños aprendan a resolver por sí mismos con la ayuda de ese tercero imparcial y capacitado. Y por eso también me acuerdo ahora que durante tu diálogo se hablaba de la importancia de la comediación, fíjate. Eh, Eso no lo vemos tanto en conciliación, el conciliador es único. En cambio, en la mediación, la posibilidad de que existan dos profesionales al frente de la sesión también sirve de aligeramiento y de flexibilidad de la figura, porque con esa doble visión que puede tener un abogado y un psicólogo, un trabajador social y otro formado en humanidades, pues podría ser muy útil para entender el conflicto, para resolver las diferencias entre las partes. Quiero de todas maneras también, Susana, hacer mención de la importancia que tiene el que no nos concentremos solo en que la solución debe darse, porque a veces tender los puentes, tocar la puerta, no significa siempre que se va a abrir, es decir, no tenemos que estar solo persiguiendo el acuerdo, porque puede que él no se dé y nos sintamos frustrados. El intento, la prerrogativa de caminar en el sentido de mejorar la comunicación entre las partes es uno de los objetivos centrales de la mediación. Entonces,
Sobre eso quiero que sigamos platicando la comediación, sobre la posibilidad de que ese tercero sea flexible, sea práctico y llegue a una solución que no siempre sea la resolución del conflicto, porque puede que no se dé, porque podemos estar ante diálogos improbables, diálogos imposibles, que las partes se odien, ¿cierto? Y por eso a veces causa cierta hilaridad el que un conciliador al poco rato de iniciar la audiencia, fíjate la palabra ya empieza a marcar todo un sentido, la audiencia de conciliación hace sentir a las partes frente a un juez. En cambio, con la terminología de la sesión de mediación, estamos mucho más flexibles y mucho más en el tema de la flexibilidad de la mediación, Susana. Muchas gracias. Ok, sí, muy interesante y por supuesto que sí, te aceptamos este de educación de la pequeña infancia, como tú le llamas. Sería interesante partiéramos, te lo agradeceríamos muchísimo. A mí me encantaría leerlo porque yo creo que de los problemas que se tienen hoy en diversos países, pues se arreglan desde la infancia, ¿no? Entonces siempre es mejor prevenir que atender ciertas. Entonces vamos empezando a cambiar esta cultura y vamos empezando a difundir iniciativas tan importantes y sobre todo en este tema de conflicto. Es maravilloso poder enseñarle a los niños cómo solucionar sus conflictos y persona que bien dices que tienes que tener ciertas características, ¿no? Para que se sientan en confianza, para que puedan guiar bien, para que no nos sintamos, o no sintamos esta frustración llegue a buen puerto. Bien interesante lo que dices, Pablo. Mm, Bien, que nos, también quería plantearte, perdón que te sí, interrumpa otra vez, no, adelante. de otro instrumento que utilizo mucho en todas las conferencias que tengo, que me invitan en otros países, que es una cartilla que ha producido la Universidad de Antioquia, que se llama Negociemos. En ella, por ejemplo, habla de la importancia de la escucha activa, de cómo tenemos que utilizar las preguntas, de cómo tenemos que hacer resúmenes, de cómo tenemos que manejar una serie de herramientas que están en las características de la mediación para hacer mucho más asequible al ciudadano común, como te decía, estas herramientas y estas habilidades propias del mediador. Es decir, hay que formarse, hay que educarse, hay que prepararse para poder ser un tercero imparcial, confidencial, que valore la autonomía de la voluntad, que son esas circunstancias importantes que nos trae la mediación. Entonces, desde ese punto de vista es cuando creemos que la mediación cada día va a tomar más fuerza en todos nuestros países. Yo veo con mucho interés la posición de México y el avance que ha tenido México, que he compartido con muchos mediadores de ese país, y destaco entre ellos, por ejemplo, el doctor Francisco Gorjón o a los hermanos Lobo Niembro. Es decir, hay muchos mexicanos que tienen claro que la mediación tiene que abrirse camino y que a pesar de que eh, tenemos dificultades para hacerla tan popular como quisiéramos, como es en Europa, por ejemplo, o en otros países del habla inglesa, los anglosajones, que tienen ya una cultura de diálogo mucho más estructurada. Y al respecto, por ejemplo, podría decirte que cada día veo con más interés la posibilidad de que conversar, dialogar, escuchar activamente, respetar al otro, la alteridad, eh, la conciencia de que tenemos que valorar el disenso, es decir, que tú pienses de una forma y yo de otra y que podamos entendernos a pesar de nuestras diferencias. Eso es lo que realmente busca la mediación, es decir, unos puentes, como lo he dicho ya varias veces, pero no me canso, de comunicación entre las partes, porque las partes pueden estar alejadas por sus sentimientos, por sus emociones, y en cambio
cuando logramos construir esos puentes de entendimiento, hemos avanzado hacia una solución que puede darse no inmediatamente, pero sí cuando las partes aprendan a construir entre ellas mismas un mejor diálogo, una mejor solución. Muchas gracias, Susana. Sí, claro, o sea, hay que ya desprendernos idea de que si piensas diferente, entonces eres mi enemigo. O sea, aquí debe de la conciencia y el respeto que debemos de tener hacia el otro ser humano, hacia su forma de no nos cause algún daño, ¿no? Entonces aquí entran valores muy importantes, el respeto y que todos somos seres humanos y que podemos convivir en nuestra educación, pues estos valores, ¿no? El respeto que igual que el otro, pues tenemos derecho a respetarlo, ¿no? Y aquí yo creo que esto y esta tolerancia a ciertas formas de pensar para llegar a un acuerdo, saber, y creo que es muy importante tenerlo dentro de estos conflictos que se dan en familia, en el derecho de familia. ¿Cómo ves tú esta situación o cómo ayuda en este tema o en este rubro? Muchas gracias. Sin duda, la mediación debe estar dentro de unas políticas públicas que tracen el camino para que toda la sociedad pueda de alguna forma involucrarse en el tema para que, por ejemplo, se dé la mediación familiar. Entonces, esas políticas públicas nos llevan a pensar en cuál es el discurso que estamos viviendo en Colombia, por ejemplo. Te lo pongo de presente. Hay una polarización política muy fuerte, es decir, las personas que están con el gobierno y los que están en la oposición. Y eso ha dividido nuestro país y eso genera más violencia, esas divisiones. Por eso te digo que la clave es la alteridad, el respeto por el otro y la valoración del disenso, porque todo se basa en que la profundidad de la escucha activa, de la escucha asertiva, empática, porque esa herramienta también es bien importante, la empatía, cómo construir con esa sensibilización propia de que me interesa tu dolor, me interesa lo que te afecta y estoy dispuesto a sacrificar o a tomar un interés especial por resolver lo que te atañe en cuanto te molesta. Y si proviene de mí, pues con mucha más razón. Entonces, realmente, por eso es que yo estoy enamorado de la mediación, por eso cada día tomo más afecto por este mecanismo y creo firmemente que en todos nuestros países, en México, en Colombia y en Latinoamérica entera, debe cada día impulsarse más el proceso de la mediación, el trámite de la mediación, la asimilación. Bien, otro aspecto bien importante que quería señalarte es el de la mediación como cultura de paz, ¿cierto? Y de eso hemos hablado poco, pero cada día tenemos que acercarnos más porque precisamente en un país tan violento como Colombia, donde estamos acostumbrados a solucionar los conflictos de manera violenta, hay una escalada del conflicto provocada por el narcotráfico, por las fuerzas de la guerrilla, por los paramilitares, los antiguerrilla, o sea, todo un cóctel de muchas fuerzas que se encuentran y se repelen, cuando realmente lo que tenemos es que pensar en la unidad del pensamiento, la unidad de la postura, del respeto y de la alteridad. Entonces, con eso, Susana, siento que hemos avanzado bastante, que eh, podemos seguir tratando otros temas con mucho gusto y como te digo, quiero seguir también pensando que existen otros métodos de resolución de conflictos que son tan simples como ese que yo le vendo a mis estudiantes, que es el de cuál es el método de solución de conflictos más colombiano que conoces. Sí, te escucho, Susana. Se detuvo Citos, la... por si Sí. quieres ir concluyendo este tema tan importante. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Sí, puedo ir concluyendo en estos últimos minutos señalando la importancia de ese diálogo, de esa concertación, de esa tender puentes y la importancia que también tiene el que el Estado colombiano, el Estado mexicano adopten
estas figuras y establezcan unas políticas públicas para que se adopten y se adapten de manera bien radical y fundamental en nuestra sociedad. Entonces, eh, esa aproximación que han dado los expertos de la escuela transformativa, por ejemplo, también es bien importante, porque no solo está resolver el conflicto, sino entendernos a nosotros mismos. En la medida en que tenemos la comprensión de lo que queremos nosotros, de lo que sentimos nosotros, pues tenemos unas herramientas privilegiadas para transformar el conflicto. Entonces te decía que ese instrumento que hay en Colombia, que es muy útil, es tomémonos un café. Fíjate, ese es un método de resolución de conflictos muy colombiano, porque al calor de un café, pues la conversación se vuelve mucho más amable, mucho más distendida que, por ejemplo, en la oficina de un abogado con los títulos atrás, ¿cierto? Hace que la relación sea muy fuerte por el ejercicio de la posición dominante del abogado. Entonces, todo eso hay que sensibilizarlo para que cada día el ciudadano común se acerque más a la figura y se la apropie. Muchas gracias, Susana, muy amable. No, pues gracias a ti, Pablo, gracias por compartirnos tu conocimiento, tu experiencia, por haber sido tan generoso de platicar con nosotros y darnos tu tiempo. Pues también aprender qué es la mediación allá en Colombia, tomar algunas de tus experiencias y conocimientos y hacerlos pues también. Entonces te agradecemos muchísimo. En todo de derecho estamos abiertos para que cuando quieras lo programamos y para que también si los que nos escuchan al respecto del tema nos escriban y nosotros podamos darles escuchar más de estos temas, pues también nos escriban y contacten también a Pablo ya y durante la transmisión tus redes sociales y pues estamos servirte y para servir a toda la gente que nos está escuchando aquí en Todo de Derecho. Muchas gracias, Pablo.